Hola y bienvenidos a esta última parte del tema de limitaciones generales que va a ir sobre la percepción humana y la privacidad. ¿Hay límites a la hora de pilotar drones? Como siempre, os dejo este pequeño índice. Primero veremos la introducción, después las condiciones internas en las que debe fijarse el piloto antes de iniciar un vuelo, después las condiciones externas y por último veremos un apartado de la privacidad. Buenas, ¿qué tal? Me cuelo un segundín en la presentación de Kilian para decirte cuatro cosas súper rápidas. La primera, tienes la presentación que estamos usando en la descripción. Luego, tienes más links adicionales. Si ves que te falta algo, cualquier cosa, pues mírate en la descripción. La tercera, si no sabes de qué va esto y te has metido aquí por pura casualidad, tenemos un vídeo explicando de qué va esto de los UAS, de los drones, cómo apuntarte al examen, todo también en la descripción. Y luego, por último, si te puedes suscribir y darnos un like, estaría de booty. Y sobre todo, darnos feedback, si te ha servido, si te ha sido útil, si te ha gustado o no, cualquier cosa. Así que nada, te dejo y dale caña. Muchas gracias, Quique. Y entonces ya sí que sí, entramos en este tema. A ver, lo primero que vamos a ver en este tema van a ser las limitaciones del piloto debido a causas propias, es decir, que el piloto debe estar en un perfecto estado de salud y en condiciones mentales para poder realizar e iniciar un vuelo seguro. No obstante, también hay causas externas que se deben tener en cuenta y que veremos un poco más en detalle más adelante. Y por último, pues veremos la privacidad, es decir, que el usuario, el piloto del dron, debe ser consciente de los límites existentes debido a la privacidad de las personas presentes. De esta manera, el objetivo de este tema es que cada piloto sea capaz de valorar cuándo es mejor dejar para otro día el vuelo, es decir, que sea capaz de conocer sus límites. Vale, pues lo primero hay que ver en sí mismo cuáles son las condiciones internas del piloto y entonces se dan idea de unas siglas que son la metodología I'm Safe. Entonces vamos a ir letra por letra a ver qué significa. La I viene de illness, enfermedad, y es que por supuesto, si el piloto tiene una enfermedad que podría afectarle al vuelo, pues entonces debería cancelar el vuelo y dejarlo para otro día. Además, puede que la enfermedad en sí no le esté causando ningún efecto secundario, pero que se esté tomando una medicina y que esa medicina sí que tenga a lo mejor pues efectos como la somnolencia o una mayor probabilidad de distracción que podrían afectar al vuelo seguro. Pues eso también se debe tener en cuenta. Con respecto al estrés, un poquito de estrés mantendrá alerta al piloto, pero mucho estrés va a impedir tomar decisiones. Entonces el piloto, pues propiamente va a ser el que va a tener que valorar si tiene un estrés demasiado alto o no para volar. Después el A, por supuesto, no hay que tomar alcohol ni estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Esto como si fueses a coger el volante de un coche. La fatiga también puede ser un factor importante. Si yo estoy muy cansado, es posible que me distraiga o que no preste la atención suficiente. Entonces, cada piloto debe ser capaz de reconocer cuándo ha llegado a un nivel de fatiga que es incompatible con la conducción segura del dron. Y por último, las emociones. Si bien esto se suele mirar un poco por encima del hombro, nuestro estado anímico también puede afectar a la manera en la que conducimos y pilotamos y por lo tanto, pues debe ser un factor a considerar. De esta manera, con la metodología I'm Safe, el propio piloto podrá ver si está en condiciones adecuadas para realizar el vuelo. No obstante, no todo depende únicamente de ti. Los humanos como tal tenemos unas ciertas limitaciones y que no dependen de nosotros ni de nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, nuestros sentidos pueden ser engañosos y además el dron va a estar volando en el aire y por lo tanto es posible que no tengamos muchas referencias visuales para poder situarlo. Y es por ello que debemos tener cuidado con la velocidad del dron, que no sea excesiva, que no se nos aleje demasiado y eso, la distancia tanto horizontal como vertical. Además, debemos procurar, evidentemente, no acercarnos a obstáculos, pero también no volar excesivamente alto para no sobrepasar el límite de los 120 metros, ni bajo para no chocarnos con ningún elemento que esté en el suelo. Las condiciones meteorológicas también van a afectar al vuelo. El viento, la lluvia o la nieve pueden hacer que el piloto pierda la noción de la distancia o hacerle distraerse, quitando la atención del dron. Claro, si por ejemplo empieza a caer una tormenta, pues es probable que yo vaya a buscar mi paraguas o a intentar resguardarme y entonces puedo perder de vista el dron y generar un accidente. La luminosidad también es importante. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un vuelo y estoy mirando directamente al sol, pues esto me va a cegar y va a hacer que deje de verlo. De igual manera, el contraste también se podría asociar un poco a este concepto. Si yo, por ejemplo, tengo un dron que es bastante oscuro y lo empiezo a volar a unas horas donde empieza a anochecer, pues es posible que deje de percibirlo con nitidez o con claridad. Además, la superficie del terreno o los obstáculos que pueda haber se deben tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, estoy volando un dron y lo hago pasar por detrás de un árbol,
Claro, si ese dron empieza a descender, pues yo dejo de verlo. De igual manera, las ayudas visuales y el tamaño del dron, pues me van a facilitar que yo lo sitúe. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un dron enorme, pues será más fácil que lo vea. Y también si este tiene elementos reflectantes o luces, pues será más sencillo situarlo en el espacio. Por la noche se deben tener aún más precauciones y poner al menos una luz verde intermitente. Ya hemos entendido todas las limitaciones que afectan al piloto, tanto internas como externas, y por lo tanto llegamos a esta última parte del tema con respecto a la privacidad. En Europa la privacidad es un derecho y por ello cualquier intrusión en la vida privada es ilegal. Todo esto está regulado por el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Al volar un dron se debe poner atención en que los micrófonos o vídeos no invadan la privacidad. Para aquellos que a lo mejor nunca hayáis visto que Pinto tiene un reglamento, os he traído aquí unos pequeños extractos. El RGPD empieza con, pues esto, un título general y está publicado en el DOUE, ¿vale? El Diario Oficial de la Unión Europea. En primer lugar, tiene unas consideraciones generales, que estas pueden ser más o menos cortas y que en este caso pues son bastante largas, llegando hasta las 173. Después ya empieza el capítulo 1 como tal, que siempre suelen ser disposiciones generales, y lo que se hace es que se define el objeto de aplicación de este reglamento. Después hay artículos diversos y, por ejemplo, os he puesto el artículo 13, que sería información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado. Y entonces aquí nos diría todos los apartados y todas las cosas que hay que tener en cuenta si yo obtuviese datos de un interesado. Por supuesto, tenéis el enlace en las diapositivas y podéis ver el documento completo. No obstante, como el documento es un poco largo, se ha hecho un resumen aplicado específicamente a drones, que se llama Drones y Protección de Datos. También tenéis el link en las diapositivas. Y este documento, que es bastante más resumido y que sí que recomiendo leer, pues tiene algunos aspectos interesantes, como por ejemplo este apartado 5 de preguntas frecuentes, en la que pues vamos a ver una para ver qué tipo de temas nos están diciendo aquí. Si yo soy un operador de drones contratado para la inspección de vías públicas y el dron utiliza una cámara y un dispositivo GPS para georreferenciar las fotografías que toma cuando detectamos un desperfecto en una calzada, en alguna ocasión nos dicen que se capta alguna matrícula de los vehículos o incluso de sus ocupantes. Entienden que como no están haciendo un tratamiento de estas imágenes, no es de aplicación la normativa de protección de datos. Y sin embargo, si vemos la respuesta, sí que lo es, dado que la captación de imágenes, personas o de matrículas y su grabación y almacenamiento ya directamente implica que estamos tratando los datos y por lo tanto que se aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, también para intentar disminuir este tipo de acciones o este tipo de peligros de invadir la privacidad, pues podemos intentar grabar a unas horas en las que sepamos que va a haber menos tráfico o en cualquier caso eliminar cualquier pista que podría identificar a las personas. Por lo tanto, y con respecto a la privacidad, ¿qué se puede hacer y qué no en líneas generales? No puedes grabar a una persona específicamente sin su consentimiento, ni en una zona privada ni en pública. Sí que se pueden grabar zonas públicas en las que aparezca gente, pero esta gente no puede ser el objetivo de estas. Me explico. Tú puedes grabar, por ejemplo, algo en la calle y que haya gente que aparezca. Pero si tú estás buscando que alguien en concreto aparezca, es decir, que tú le vayas siguiendo la pista o que aparezca en numerosas imágenes porque realmente le estás persiguiendo, entonces ya ahí estarías entrando en una invasión a la privacidad. De todas las maneras, si quieres asegurarte y estar completamente seguro de que no incumples el RGPD, pues lo mejor es desidentificar cualquier rasgo que pueda identificar a la persona. Por último, destacar que la videovigilancia es una competencia única de las fuerzas de seguridad del Estado y debe someterse a las restricciones de la Agencia de Protección de Datos. ¿Qué nos podría entrar de este tema en el examen? Un piloto a distancia puede definir exactamente la altura de una aeronave. Claro, no, ¿vale? Por lo que os he dicho, nuestros sentidos son engañosos. Entonces, uno, si tiene experiencia, lo podrá hacer visualmente sin ayuda de instrumentos. No, aunque tengas mucha experiencia, no vas a ser capaz de decir exactamente cuál es la distancia entre un dron y tú, aunque seas un experto. Dos, cualquier piloto por medio de observación visual sin ayuda de instrumentos puede definir la altura de una aeronave no tripulada. Es evidente que no. Un piloto a distancia por medio de la observación visual sin ayuda de instrumentos difícilmente podrá definir exactamente la altura de un UAS en vuelo. Va a ser esta. Aún así leo la cuarta por si acaso. Un piloto a distancia con buena capacidad visual
por medio de observación visual sin la ayuda de instrumentos, puede definir exactamente la altura de un UAS. Esta, de nuevo, por la misma razón que la primera no es. Por lo tanto, veis que este tema es bastante sencillo, pero son consideraciones que sí que se deben tener en cuenta antes de realizar todos los vuelos. Espero que os haya gustado y ya nos seguimos viendo en el tema 3. ¡Hasta luego!